Pues estábamos estudiando las epístolas pastorales. Señor. ¿Cuáles son las tres epístolas pastorales? La 2 de Timoteo y la de Tito. La 2 de Timoteo y la de Tito, ¿verdad? Señor. Y hoy vamos a estudiar la epístola de Tito. Tito. Ok, ¿quién era Tito? Vamos a ver. Tito es un discípulo de Pablo, que lo dejó en Creta para levantar a la iglesia de Creta y a la misma vez enseñar la etiqueta de la iglesia. Cómo se debe comportar. Vivía muy caro. O sea, la carta a Tito es bien parecida a la carta de primera de Timoteo, ¿verdad? Es así que Pablo le llamaba a Tito también mi hijo, mi hermano. De tanto Timoteo como Tito pues eran jóvenes, ¿verdad? Que se estaban levantando y que iban a tomar la batuta, prácticamente por así decirlo, ¿verdad? Del Evangelio. Ellos representan esa generación que iban a seguir con la propagación del Evangelio en todo el mundo moderno, en todo el mundo conocido de esa época, ¿no? Y Tito, pues, a diferencia de Timoteo, Tito era gentil, Tito no era judío. Ustedes saben que Timoteo pues era producto de una mujer judía y de un hombre gentil, ¿verdad? Tito era griego. Pero Timoteo fue levantado básicamente bajo la fe judía, ¿verdad? Porque ya su madre y su abuela pues fue educado en la fe judía, pero Tito era gentil, era completamente gentil. Cuando Pablo sale del primer encarcelamiento, sé que Pablo tuvo 2 encarcelamientos, ¿verdad? El primer encarcelamiento pues él pudo salir de ese primer encarcelamiento y estuvo más o menos de 2 a 3 años ministrando, y se dice que en esa ocasión fue que él llegó hasta España, y entonces luego de España pues volvió otra vez al Asia Menor, y en una de esas andanzas él pasa por la isla de Creta. Sabes que Creta es una isla, ¿verdad? Que está en el Mediterráneo, mar Mediterráneo, cerca de más o menos de Grecia, más o menos. Y es más o menos del mismo tamaño, un poco más pequeña que Puerto Rico, creo. Más pequeño. Un poco más pequeña que Puerto Rico. Entonces, cuando van pasando por Creta, Pablo está con Tito, entonces cuando van a la iglesia de Creta, pues entonces Pablo le pide a Tito que se quede en Creta, ¿verdad? Para que establezca líderes, ¿verdad? Y establezca, pues, organice la iglesia en Creta. Y Pablo sigue su camino, ¿verdad? Hacia Grecia, y se dice que entonces, estando en Grecia, que escribe tanto la carta de primera de Timoteo a Timoteo en Éfeso, como a Tito en Creta. Y obviamente, como habíamos dicho, ambas cartas, tanto primera de Timoteo como Tito, pues son bastante parecidas, por lo menos en los primeros capítulos. El primer capítulo, ya que le habla sobre las cualificaciones que deben de tener los líderes, ¿verdad? Y cómo debe ser su trato para con los caballeros, con los ancianos, con las jóvenes, con las viudas, ¿verdad? Todo eso. Ahora, el primer capítulo de Tito, pues muy parecido básicamente a la carta de Timoteo, pero en el segundo capítulo, que es el que vamos a estar tocando, desde el versículo 11 en adelante, vamos a estar tocando el capítulo 2 y el capítulo 3 de Tito. Esos son los dos capítulos que vamos a estar tocando en esta noche. Así que vamos a ir al versículo 11 del segundo capítulo de la epístola a Tito. ¿Ya? Vamos a ver qué me lee esos primeros. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Vamos a ver. ¿Quién lo lee por ahí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? O sea, Tito acostumbra a escribir oraciones largas. Pablo acostumbra a escribir oraciones largas. Y a veces como que perdemos de perspectiva cuál es el sujeto de la oración, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pablo, verdad? La gracia de Dios. De la gracia de Dios. Pablo lo que está hablando es de la gracia de Dios, ¿verdad? Y le está diciendo a Tito, de hecho, si lees el último versículo, el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ok, por lo tanto, sabemos que el sujeto de la oración es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que pretende hacer Pablo con Tito? ¿O qué es lo que pretende Pablo transmitirle a Tito? Eso es lo que debe transmitir. Que eso es lo que debe hablar, de eso es lo que debe hablar. De verdad que se regalo más preciado que Dios nos ha dado. En otras palabras, si usted busca segunda de Timoteo, que fue el pasaje que leímos la semana pasada. Si usted busca segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo ahí en ese primer versículo? ¿Qué dice ahí, Santín? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ajá, y este es el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, esfuérzate en la gracia, ¿verdad? Encarga a hombres fieles. Lo que vistes y oíste de mí, esto encarga a hombres fieles. O sea, que tanto a Timoteo como a Tito, Pablo le dice a ambos que lo que debes hablar es de la gracia de Dios. La Biblia. Habla de la gracia de Dios. La palabra. Y entonces, lo que va a hablar Pablo a Tito ahora es decirle más o menos, mira, ha venido el tiempo, ¿verdad? Él dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. O sea, fíjate qué interesante en ese primer versículo. Ese primer versículo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué usted cree que Pablo le enfatiza a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres? Porque había diferencias entre esas sociedades de que creían que unos tenían más gracia que otros y entonces ahí le está demostrando que la gracia es para todos por igual. O sea, en esa época histórica, ¿verdad? Había mucha diferencia entre razas y entre naciones. De hecho, Pablo en una ocasión le dice que el mundo se dividía entre bárbaros y griegos, ¿verdad? Entre judíos y gentiles. Esa era la división que había en esa época, ¿verdad? Esa isla de Creta pertenecía a Grecia. Grecia, sí. Bueno, sí, exacto. Todo pertenecía a Roma, porque Roma era básicamente era lo que dominaba, ¿no? Pero el idioma común era el griego, ¿verdad? Era el griego, ¿verdad? Pero había una diferencia marcada entre razas y naciones, ¿verdad? Nosotros obviamente no percibimos eso, pero en aquel tiempo sí era bien marcado, ¿verdad? Y de hecho Pablo, usted sabe que los judíos pues llamaban a los gentiles como leña para el infierno, ¿verdad? Eso eran leña para el infierno, ¿verdad? Ahora, si usted busca el capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? ¿De dónde? ¿Qué dice el versículo 2, el capítulo 1, versículo 12 de primera de Tito, ¿qué dice?
Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, en otras palabras, 12. como había tanta diferencia marcada entre ellos, y a Tito, como era un ser humano como los otros demás, pudiese, ¿verdad?, le pudiese haber parecido, dice, a estos cretenses no hay quien le mete el diente, mira, esta gente no hay quien le... O sea, el evangelio no es para ellos, ¿verdad? Eso es como los apóstoles dicen, muchachos, lo que tienen que hacer es decirle a Dios que de la libre y que a todos los samaritanos. Porque para los judíos los samaritanos no venían nada. ¿Entiendes? Esa era el pensamiento. ¿Por qué llegamos a esa conclusión que no? O sea, porque no pertenecían, ellos creían que ellos eran los únicos pueblos de Dios, ellos eran los nenes lindos de Dios. Sí, que solamente ya. ¿Entiendes? Pero al venir el evangelio, ¿verdad? Pablo se esfuerza, fíjate que Dios es sabio y toca y usa a un judío precisamente para que, como instrumento, para hacerle saber a toda la humanidad que en el evangelio está encubierto que todo el universo. Todo. No hay que dar ni afuera. Precisamente yo tengo una inquietud en cuanto a lo que Pablo hizo con Tito. Tito es griego. Y entonces los griegos se creían lo mejor del mundo. Yo pienso que de alguna forma Pablo lo dejó con toda la intención a Tito para que le hablara a sus compañeros griegos. O sea, en otras palabras, y es bien interesante, el caso de Tito es bien interesante, porque Tito se constituye en el primer líder espiritual gentil. Porque Timoteo era medio judío, medio gentil, pero Tito era gentil 100%. Era puro gentil. Puro gentil, porque va a la circuncidado. Vemos entonces la mentalidad de Pablo, ¿verdad? Esa mentalidad abierta de Pablo, ¿verdad? Diciéndole, la gracia, Señor, es para todos. Y Pablo era un hombre que decía y mandaba y hacía. Pablo no era de los que decía después, se aguantaba un poquito para no, espérate, que esto puede ser, pero en estos casos no, este caso tiene que ser para los que son llamados, para estos no. No, Pablo no, Pablo dice, no, esto es así, mandaba y iba, ¿verdad? O sea, y puso a Tito ahí metido. O sea, y le recuerda, ¿verdad? Le dice, insiste diciéndole, y la gracia de Dios es para todos los hombres. Para todos, de hecho en Efesios, ¿verdad? Pablo es bien específico en esto, ¿verdad? Y él les dice, ¿verdad? Él les dice a los jefes, a los efesios, le dice en el 14, el capítulo 2, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella que las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, en otras palabras, ya no hay diferencia. Todos están metidos dentro del plan de Dios. Todos. Y eso viene viene de un judío, ¿sabes? De un hombre que era fariseo. Por lo tanto, Pablo le tiene que machacar a Tito, a los cretenses también, a pesar de que sean ociosos, glotones, mal hablados, lo que sea, Dios murió por ellos. Y aquí tú te vas a quedar. Y aquí tú vas a anunciar el evangelio, porque ellos también son ¿qué? Son parte de ¿qué? Del plan de salvación para Dios. Por lo tanto, y él dice, por eso es que él dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, incluyendo a los cretenses.
imagínate, a todos. Por ahí es que Pablo tiene que empezar con Tito, abriéndole la mentalidad a Tito, diciéndole, hasta esta gente son que son parte, Dios los ama también a ellos. Por ahí es que tiene que empezar Tito, ¿verdad? Abrir su mente, ¿verdad? Abrir su mente, ¿verdad? Y lo segundo que entonces dice, entonces la gracia de Dios nos enseña, dice, enseñándonos que, y a Pablo le encanta hablar primero lo negativo, lo que hace la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? O sea, Pablo hace más o menos como un compendio de lo que hace la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que hace la gracia? ¿Qué es lo primero que hace la gracia de Dios? Pues renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Cambio. Eso es lo que hace la gracia de Dios, ¿verdad? Renunciamos. Lo negativo es que renunciamos a eso. Lo que antes nos tenía esclavizado, la impiedad que nos impulsaba a hacer lo malo y no podíamos resistir ese deseo. Estaba ahí. Y tú te ibas como cordero en matadero detrás de eso. Porque eso es lo que te pedía el cuerpo y ahí tú te ibas. ¿Entiendes? Ahí tú te ibas, ¿verdad? Ahora, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo primero que hace la gracia. Nos hace que renunciemos a eso. Porque la gracia de Dios nos liberta. La gracia de Dios nos liberta. Y ya no estamos sirviendo al yugo de esclavitud. Ya no somos esclavos. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Antes dominaba el pecado. Pero ahora no. Ahora no. ¿Ahora qué? Ahora domina el espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8, versículo 1? Vamos a ver. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Vamos a ver. Ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿quién? Conforme a la carne, sino ¿qué? Conforme al espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida, ¿ah? Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice por ahí? Nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad que, eso es lo que dice, verdad? Sí. Más o menos, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, ya no le servimos a la carne, ya la carne nos controla. Ya no vienen esos deseos descontrolados. Están ahí, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que no existen, están ahí todavía. Pero ahora como nosotros mora el Espíritu de Dios, Tenemos una herramienta para pues el combatir. Espíritu de Dios que hace, que tenemos. domina por encima de eso y los podemos controlar, ¿verdad? Los podemos controlar. Pues eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da la fuerza, el poder que necesitamos. ¿Para qué? Para dominar por encima de qué? De esos deseos mundanos que nos arrastraban a hacer lo que no queríamos. Eso Pablo decía, ¿verdad? Lo que yo no quiero, eso es lo que hago, ¿verdad? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces viene el capítulo 8, el famoso capítulo 8, ¿verdad? De Romanos. El capítulo 7 lo decía, ¿verdad? ¿Quién miserable de mí? ¿Quién me quitará de aquí? Entonces viene el capítulo 8, ¿verdad? Porque ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, renunciamos a la impiedad. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Hace que renunciemos, nos libra del ese yugo, ¿verdad? De ese yugo del pecado, de esa esclavitud. Ahora, no se limita a que tú dejes de hacer lo malo. Porque tú puedes dejar de hacer lo malo, pero entonces tienes que empezar a hacer lo bueno. Exacto, te invita a hacer lo bueno. Buenas obras. O sea, no es que tú dejes de hacer lo malo. No, ahí no para la cosa. Tú dejas de hacer lo malo, pero entonces tienes que empezar a hacer lo bueno. ¿Ok? Sí. Ajá. Digamos, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Correcto. Para que vivamos. Primero renunciamos a ¿qué? A la impiedad y a los deseos ¿verdad? Mundanos, ¿verdad? Ahora, vivamos en este siglo ¿qué? Sobria, justa y piadosamente. Fíjate que hay tres virtudes. Ahí hay tres virtudes. Y que tienen que ver primero con la relación conmigo. La primera virtud tiene que ver con mi relación conmigo mismo. La segunda virtud tiene que ver con mi relación con el que está a mi lado, con mi prójimo. Y la tercera virtud tiene que ver con ¿quién? Con mi relación con Dios. Sobrio. Tengo que ser sobrio conmigo mismo, ¿verdad? Tengo que ser prudente.
tengo que tener dominio propio. ¿Ah? Tengo que ser equilibrado, cuerdo. Eso es sobriedad. Pensar las cosas, analizarlas. Antes no, antes disparábamos de la baqueta, lo primero que nos salía, eso es lo que hacíamos. Ahora no, ahora qué. Dice que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se esconde. O sea, ahora estamos que avisados. Ahora no somos simples, ¿verdad? Porque una de las cosas que hace la ley, si usted busca el Salmo 19, búsquese la ley, búsquese el Salmo 19 por ahí. Porque yo lo que le digo tiene que ser respaldado por la Biblia, pero si yo digo algo que no está respaldado por la Biblia, usted dice, espérese, yo creo que usted está diciendo algo que no está de acuerdo a la Biblia. ¿Ah? ¿Qué dice el Salmo 19? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ah, pero cuando habla de la ley de Jehová es perfecta. ¿Ah? Que convierte el alma. ¿Y qué después qué dice? El testimonio de Jehová es fiel, que es sabio. Que hace sabio al sencillo. Así es. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Ah? Y el testimonio de Jehová es fiel que hace que sabio al sencillo, al simple, porque ahí sencillo, la palabra sencillo es al simple, al que era insensato, al que disparaba de la primera soltada. Eso es lo que dice. Pues la ley de Jehová, ese testimonio hace sabio al sencillo. Pues es sobriedad. Eso lo hace Dios, eso lo hace la gracia de Dios en nosotros. Pero no solamente se limita a beneficiarnos a nosotros mismos, porque otra cosa que hace la gracia de Dios es que entonces tú te empiezas a valorar a ti mismo. Muchos de nosotros vino el Evangelio desvalorándonos, ¿verdad? A veces no sentíamos ni dignidad por nosotros mismos. Creíamos que éramos una porquería, ¿verdad? Y nos sentíamos frustrados y desanimados. Pero una de las cosas que hace el Evangelio es que hace nos sintamos dignos nuevamente, ¿verdad? Nos sana nuestra autoestima. Ahora somos hijos de Dios. Ahora valemos algo. Hemos comprado con sangre. Ahora empezamos a valorarnos nosotros mismos. Eso es una de las cosas que hace el Evangelio. Nos valoramos a nosotros mismos, ¿verdad? Especialmente aquellas personas que desde pequeños pues los señalaban los padres, los vecinos, en la escuela, donde quiera que tú te metías, eso eran pedras y puños y bofetadas. Y tú te levantabas con un pensamiento y dices, pero si yo no valgo nada, y que se te hacían sentir que tú no valías nada. Pues el Evangelio hace que tú recobres la dignidad de hijo de Dios. Bueno, tú eres importante para Él. O sea, te empiezas a valorar contigo. Por eso es que la palabra dice, el gran mandamiento dice, ama a quién, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Si tú no te amas, pues tú no puedes amar al prójimo. Tú te tienes que sanar primero tú. Eso hace. Aunque tu madre y tu El padre que no se ama a él no ama a nadie. Y el Evangelio empieza bregando contigo. La gracia comienza bregando con nosotros primero. Porque si nosotros no tenemos amor, ¿cómo podemos darle a alguien algo que nosotros no tenemos? Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que aprendernos a aceptar como somos. Porque muchos de nosotros no nos queríamos aceptar como éramos. Dice, ¿por qué tú me hiciste así? ¿Y por qué no me hiciste como aquello? Por el moroto. No, pues, el Evangelio empieza a aceptarte como tú eres, ¿verdad? Por lo que Dice, buscan excusas diciendo, bueno, es que y yo uno soy dice, así. oye, pero yo no estoy tan mal hecho, después de todo, ¿verdad? Y uno como que comienza a decir, ¿verdad? Valemos más que Pero hay muchos que se curan en eso y dicen, bueno, yo soy así y así. Wow, Exacto. qué Como si expresión, no ¿verdad? pudiéramos cambiar. Sí, porque hay gente así, hay gente Qué así. Valemos más que Qué el oro. oro, wow, eso está Claro, por que ahí. mucho hay oro uno que afinado. dice, perdona que te interrumpa, por ahí uno dice, vale más que el oro, vale más que plata, vale más que piedras preciosas, así vales tú, ese amigo que se llama Cristo Jesús, que ha dado vida eterna, que ha dado vida eterna, que ha dado su amor. Eso es lo que hace el Evangelio. Te empiezas a valorar tu relación contigo mismo. Una vez tú empiezas a sanar, y a veces hasta te empiezas a perdonar, pues comienzas a perdonar al otro. Comienzas a amar al otro. Comienzas a ser servidor, ¿verdad? Pues eso es ser justo.
Esa es la segunda, ¿verdad? La segunda virtud, ¿verdad? Para que viva, renunciando a la impiedad y a las pasiones vergonzosas, entonces vivas en este siglo que es sobria. Lo hace la gracia de Dios, no pierdan de vista, estamos hablando de la gracia de Dios, lo que hace, ¿verdad? Sobria, justa, siendo justo, y finalmente que piadosamente, reverentemente, ¿para con quién? Para con Dios. Dios. El Evangelio hace que tú establezcas una relación con Dios, una relación íntima con Dios. ¿Puedo leer el 8.13? Sí, léelo. Mira, el 8.13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Exacto. El Espíritu, es a través del Espíritu, no puede ser a través de nuestros propios esfuerzos. ¿Sabes? Hay gente que ha intentado cambiar y no llegan a ningún lado. Porque tiene que ser algo combinado con que, lo vamos a ver más tarde, tiene que haber una combinación entre tu deseo de cambiar y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y así entonces que se produce el cambio en tu vida. Ahora, para que tú vivas, renuncia primero y después para que vivas sobria, justa y piadosamente. Ahora, eso no se queda ahí, eso no es lo único que hace el Evangelio. No es cuestión de renunciar y comenzar a hacer las cosas bien. También te da algo adicional. ¿Qué es? El poder Esperanza. para poder Esperanza. Fíjense que la gracia hace que ¿qué? Hace que nazca a ti una esperanza. Aquí se llama la esperanza bienaventurada. Y la esperanza es tan importante en la vida del creyente. ¿Por qué la esperanza es tan importante en la vida del creyente? es la razón de nuestras actuaciones. ¿Por qué la esperanza es importante? Porque esperamos verlo un día. La esperanza es la meta, es el objetivo, es a lo que yo quiero llegar. Es el norte, es el foco, es hacia donde yo me dirijo. Esa es la esperanza. Si no existiese eso, estaríamos perdiendo. No sabes, pierdes el rumbo. Ahora, una vez tú tienes tu objetivo, está lejos, pero hacia allá es que yo voy. ¿Qué es lo que hace que tú camines y qué es lo que hace que tú te muevas hacia ese objetivo? ¿Cómo se llama lo que hace ese motor que te mueve a caminar hacia eso? ¿Cómo se llama eso? La fe. La fe es lo que diariamente tú ejecutas para llegar a tu objetivo. Tú sabes que tú vas a llegar allá. Y me muevo día a día en eso. Mis pensamientos, mis acciones, mis hábitos los cambio, porque yo quiero llegar allá es que yo quiero llegar. Por tanto, el Evangelio hace que se produzca en ti una esperanza. En la vida hay 20 cosas, tú puedes, como ser humano, puedes tener muchos objetivos, muchas metas. Dice, yo quiero estudiar un doctorado, quiero aprender música, quiero, establecer ciertas cosas. Son metas terrenales. Quiero aprender a tocar trombón. Terrenales, a tocar trombón. Esa es una de mis metas, ¿sabes? Que por lo menos cuando yo termine en mi vida pueda. Ahora, mientras tanto practico con ustedes y acabamos. Tiene que soportar. Ahora, esas metas son terrenales, ¿entiendes? Pero hay una que va por encima de ellas, que es a largo plazo, que trasciende por encima, ¿verdad? Además de tú levantar tus hijos, que sean profesionales, que cada uno tenga una carrera, y que tengan sus hijos, y que tú tengas nietos, y que tú puedas estar con esos nietos y enseñarles cosas. Por encima de todo eso hay una esperanza, que es verme cara a cara con el Señor en algún día. Verlo cara a cara. Como decía la canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Cuando llegue ese momento donde te vea cara a cara, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? Por lo tanto, eso también lo hace el Evangelio, ¿verdad?
hace que nazca en nosotros una esperanza, ¿verdad? Dice, esa esperanza bienaventurado, y es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces, para reforzar la cosa, él va a decir, ¿quién? Cuando habla de Jesucristo, dice, ¿quién se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad? Uno, siempre lo negativo adelante, para redimirnos de toda iniquidad, y ahora viene lo positivo, y para purificar para sí mismo que un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjate, eso de purificar para sí un pueblo propio viene de la palabra botín. Botín, ¿verdad? Y la palabra botín es cuando un conquistador de un rey dice conquista un reino. ¿Y qué hacían? Por lo regular, ¿qué hacían? Cuando venían con ese botín, casi lo repartían entre los soldados. Pero el rey siempre se quedaba con una parte de ese botín. Era algo especial para él. De todo eso, ustedes lo pueden repartir para ustedes. Pero yo me voy a quedar con esta porción. Pues esa porción, esa palabra, es esa porción. Nosotros somos ese pueblo propio. Es ese botín que el rey dice, esto yo me voy a quedar con él. De todo lo conquistado, usted solo, pero esto es para mí. Especial. Dice que vosotros sois mi especial tesoro. Mi especial tesoro, ¿verdad? Todo el botín, este es el especial. Este es el mío. Lo mejor. Este es lo mejor, ¿verdad? Mejor. Por lo tanto, ustedes, ¿verdad? Dice, para purificar para sí un pueblo precioso o propio, celoso de buenas obras. Y le dice Pablo a Tito, esto es lo que yo quiero que tú que exhorte. De esto yo quiero que tú prediques. De esto yo quiero que tú que reprendas. ¿Eso es lo que dice ahí? Esto es una ética. Sí. Habla, exhorte, no te salgas de otra cosa. Esta es la médula del evangelio. No te desenfoques. Pueden haber filósofos griegos, pueden haber gnósticos, pueden haber gente que aparenta ser que tiene mucho conocimiento de otras cosas, de los astros, de la ciencia, de las matemáticas, ¿verdad? Y los había, pues si ahí fue que nació la filosofía griega, imagínate. Estaba Platón, ahí estaba medio mundo, Sócrates. Chacho, había conocimiento de sobra. Pero Pablo dice, pero por encima, entonces también estaban los judíos, los rabíes. Que conocían la genealogía de Rahuacabo y tenían 20 cosas y tenían 619 mandamientos. Bueno, imagínate. Wow. Escriba que se sabían en la ley de Rahuacabo. Pablo le dice a Tito, esto es lo que tú tienes que hablar. Esto es lo que tú tienes que exhortar. Esto es lo que tú tienes que reprender. Y mira cómo le dice. Dice, habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Porque a veces tú crees que pues, como tú tienes un mensaje sencillo, si es que esto como que en medio de tanto conocimiento, y yo venir con algo tan sencillo como el evangelio, pues eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Habla un evangelio sencillo. Porque la diferencia que tienen las grandes palabras y los grandes discursos, ¿por qué ustedes creen que esos presidentes, nunca se me olvida cuando Obama cuando le dieron la oportunidad de hablar ante aquel auditorio luego de la masacre de Newtown, que fue esa vigilia donde él fue, ¿verdad? Fue invitado a esa vigilia. ¿Cómo comenzó Obama a hablar de su discurso? ¿Cómo lo comenzó? Citando 2 de Corintios, capítulo 4 o versículo 16, ¿verdad? Empezó citando un versículo bíblico. Y ahí, cuando yo empecé a escucharlo, y yo dije, este está citando la Biblia. ¿Entiendes? ¿Verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué?
un eterno, un alivio eterno, peso de... Así fue que empezó Obama aquel discurso ante las familias que habían perdido un niño en Utah, la masacre de Utah. Porque ante la sabiduría humana, la palabra va por encima de todos. Y no nos podemos avergonzar, no nos podemos sentir avergonzados. Por eso es que Pablo en la segunda carta a Timoteo dice, nadie, o sea, Dios nos ha dado que, y Pablo le repite a Timoteo una y otra vez, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra tiene poder para transformar. O sea, y eso es suficiente. Lo único que puede transformar al hombre es la palabra. O sea, no es quitándole los rifles ni quitándole todo eso. Mire, lo único que puede cambiar, usted le puede quitar los rifles a todo el mundo y quitarle las armas y se siguen matando. Porque lo único que puede transformar al hombre es que es Dios, es la palabra de Dios. Es lo único. Vamos a hacer como David, vamos a hacer una onda entonces. Es lo único. Va a buscar la forma de matar gente. No olvídese. Siempre se van a matar. Siempre van a haber locos que van a matar gente. ¿Entiendes? Lo único que transforma al ser humano es que es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Por lo tanto, eso es lo que Pablo quiere que Tito entienda. Que Tito entienda. Ahora, vamos entonces, esa es la manifestación de la gracia. Vamos ahora, ¿cómo es que transforma la gracia? Porque esto es un compendio de lo que hace la gracia. Pero ahora Pablo va a enfatizar, va a las noticias en detalle. Santín, ¿qué tú ibas a decir? No, lo que iba a decir es que aún en ese momento le está diciendo a Tito, no importa si tienes que confrontarlo, pues encara y señala el pecado que están cometiendo. No tengas miedo. Cuando uno habla de la gracia, uno habla, predica, ¿verdad? Dice aquí, uno exhorta, enseña. Por allá a veces que tenemos que confrontar. Sí, Señor. Y por el hecho que tú confrontes a alguien no quiere decir que ya está fuera de la gracia, no. Eso es parte de la gracia. Probablemente eso es. Esa es la manifestación más grande del amor de un verdadero amigo. La vida cristiana. Si tú quieres considerar un verdadero, si tú quieres saber quién es un verdadero amigo, es aquel que te confronta. Que te confronta y te dice como las cosas que tú estás haciendo. No es aquel que te dice las cosas para halagar su oído. Te dice las cosas. Ese es tu verdadero amigo. Exacto. Ese es tu verdadero amigo. Natán confrontó a David. Natán confrontó a David y le dijo a David, ese eres tú. ¿Y qué hizo David? Se humilló. Se humilló. Y eso sirvió para que David se restaurara. Pero si todos se hubieran quedado siendo indiferentes, callados, no, pero ese es el rey. Y el rey tiene una relación con Dios. Y que se lo diga a Dios. Él tiene una relación con Dios, porque sea Dios el que se lo diga. No, señor. No, señor. Usted ore a Dios y Dios le va a dar las palabras, ¿verdad? Con amor. Para decirle a la persona, mira, yo creo que esto y esto y esto. Tienes que bregar con él. Ese es tu verdadero amigo. Ese es tu verdadero amigo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. ¿Cómo transforma la gracia? Versículo 3. Porque la gracia se manifiesta, hace que renunciemos, hace que vivamos, produce en nosotros que una esperanza, ¿verdad? Nos redime y nos hace que pueblos de Dios. Fíjate todo lo que hace en estos cortos versículos, le da un compendio de lo que hace la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Como un resumen de lo que hace, lo que debe ser el evangelio, ¿verdad? Ahora él va al detalle. ¿Cómo penetra? ¿Cómo es que se transforma? ¿Cómo se transforma, verdad? Vamos a ver qué dice del 3 en adelante. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee por ahí? A ti. 3:3. Ahí. 3:3. Ahí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. No, el 3:3. El 3:3. 3:3.
¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oye, ¿qué tú Éramos no- una qué- caterva. ¿Qué tú notas ahí? ¿Qué tú notas ahí? ¿Ah? ¿Qué tú notas ahí en todo eso? ¿Cómo que yo noto? Pablo se está describiendo. Todo lo que yo era, Porque me está describiendo. nosotros éramos. Éramos, claro. Él se incluye en el mambo, ¿verdad? Él se incluye en el mambo. No, ahí va. Mire, eso es un combo, eso es un paquete. Exacto. Sí, porque Tito tiene que entender que él puede ir al sitio más malo a predicar el evangelio, pero a Tito no se le va a olvidar que también él era así. Pues claro, esto es para todo el mundo. Es correcto. Pero Pablo se está describiendo a sí mismo. Así mismo. Pablo está diciendo. Y a todos los seres mira, humanos. Saulo de Tarso era así. Exacto. Y Tito también. Pero él no dice a otro, sino Exacto. él es su Él dice, no te sientas tan distinto a los que tú le estás predicando ahora. Puede ser la gente más mala del mundo, pero tú eras así como ellos. Claro que sí. Éramos así. Antes del evangelio tú eras así. ¿Verdad? Antes de eso, ¿verdad? Y Pablo utiliza mucho ese estilo de describirnos a nosotros primero como éramos, para entonces decir, porque eso nunca se nos debe olvidar. Eso es salir bien. Usted nunca se le debe olvidar de dónde Dios lo sacó. Ajá. Porque eso, cuando usted lo tiene en la mente, no es para martirizarse, eso es para que usted sea agradecido, para eso produzca agradecimiento ante Dios. Eso es lo que te produce y dices, wow. Esa referencia, esa referencia, de ahí es que usted mide y dice, wow. Porque automáticamente viene Cuando Dios una tiene un detalle con uno, cuando Dios contesta una oración, cuando Dios tú puedes dar un testimonio de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En el caso mío. Entonces tú dices, Te compara lo que yo era, cómo es Dios conmigo. todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué clase de Dios me da? Exacto. Y todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Casi Por lo tanto, como yo era y como soy. esto eran, ¿verdad? Sí, señor. Si usted busca Efesios capítulo 2, versículo 1, búsquese Efesios 2:1, ¿qué dice por ahí? Pablo utilizando esa misma técnica. ¿Qué dice Pablo? Y él dice ahí, cuando estabais muertos, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro, fíjate, y Pablo se incluye también, nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, eso eran. Pero los peros de Pablo son qué? Son tremendos. Pero cuando se manifestó, sigue leyendo La Lázaro. bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Sigue. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. Ahora Pablo va a ser un poco más específico, ¿verdad? Porque antes él decía, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso lo tiró ahí. ¡Wow! Ese fue el titular. Pero ahora vamos a ¿qué? A la noticia en detalle. Dale. ¿Qué eran? Pues Pablo ahora es más específico. ¿Éramos qué? Éramos insensatos. O sea, insensato quiere decir precisamente el simple, el que no piensa, el que pasa por encima del fuego y se cree que no se va a quemar. ¿Ah? El que se mete donde quiera y dice, no, a mí no me va a pasar nada. Ese, el necio, el que sabe que las cosas, y usted se mete, ahí no, pues ahí es que yo me quiero meter. Ahí es que estoy, no, a mí no me pasa nada, no, si yo me sé cuidar, oye, pues ese.
Eso, ¿verdad? Pues insensato, rebelde, que la persona que usted sabe que está mal, pues usted es rebelde. Usted dice, pues yo quiero hacer lo contrario a eso. Así que se debe hacer, pues yo voy a hacer lo otro. Te voy a mostrar que lo puedo cambiar. Yo voy a cambiarlo todo. Yo soy rebelde de todo lo que se está establecido, soy rebelde de todo. Con causa o sin causa. Sin causa. Yo estoy en contra de todo lo que se diga, ¿verdad? Mi vieja mía decía espíritu de contradicción. Contradicción, espíritu de contradicción. Manda, ¿verdad? Te dicen uva, tú dices manzana. Exacto. Extraviado. O sea, en otras palabras, está sin dirección. Sin dirección. Sin dirección. Esclavo de concupiscencia, o sea, está sometido a la concupiscencia, ¿verdad? Deleites diversos, y ahí está incluido, oiga, todos los deleites que pueden haber. ¿Ah? Viviendo en malicia y envidia. Claro. Viviendo en malicia y envidia, o sea que te estás carcomiendo a ti mismo, te estás autodestruyendo. Señor, pues, O sea, porque la malicia y la envidia te eso mata, destruyen, eso mata, eso destruye. ¿verdad? Aborrecible, o sea, te aborreces a ti mismo, No te quieres o poner. sea, te aborreces a ti mismo. Te aborreces a ti mismo. Y dice, y aborreciendo unos a los otros. Sí, porque a ti mismo, aborrecer a los demás. por eso es que dice, amaos los unos a los otros como a ti mismo, ¿verdad? Si te tienes que amar como a ti mismo. Pero el que se aborrece a sí mismo, ¿qué hace? Pues odia al que está al lado. Es la misma cosa, ¿sabes? El que se ama a sí mismo, ama al que está al lado. Ahora, el que se odia a sí mismo, pues odia al que está al lado. Pues claro. Pues eso es lo que dice, aborreciendo, ¿no? Tú no te quieres Y comer, aborreciendo. tú no quieres a nadie. Pues exacto. Fíjate, Pues así eran. Así eran. Pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros. ¿Cómo es que Pablo lo dice en Efesios capítulo 2? Ay, ¿cómo es que Pablo dice? Ese pero en Efesios, pues, ¿qué dice? Porque Pablo en Efesios leímos que quedamos por naturaleza hijos de ira, pero Dios que es rico en misericordia. pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué dice? Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia es que somos salvos. Fíjense como Pablo lo pone en Efesios, ¿verdad? Vamos a hacer un paréntesis. Ahora viene con refuerzo. Hoy viene con refuerzo. Así que todo el mundo va a poner, porque antes venía sola, pero ahora viene con un bate atrás. Nos echamos de menos el viernes. está como Peter Pan en el de Peter Pan en Bayamón. Acuérdate que el periódico Entonces vino años por ahí sin canasta y sin nada. Sí. Si no busca canasta, no echamos No, pero mira, O busca canasta o echamos. le dimos ese zapacón, mira, le dimos ese zapacón para que te Con pan de dulce. le dimos ese zapacón. Le dimos el zapacón ese para que echáramos la prenda del zapacón. O sea, a lo que quiero llegar es que es un contraste de las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es que David decía, yo alabo a Dios porque por sus grandes maravillas. Y él decía que él lo alabaría en medio de la congregación, porque David estaba agradecido de lo que Dios había hecho con él. En medio de la congregación te alabaré. Y una de las peticiones que David le pedía a Dios en el Salmo 51 era que dice, restáurame y abre mi boca para que publique tus maravillas. Guía, una guía, que lo guiara. Exacto. O sea, que dice, restaura mi corazón, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? No, produce en mí un espíritu recto. Pero dice, y abre mis labios para que publique mi boca tus alabanzas. Eso es una petición de David. Renueve. Que los renueve. Pero esa era una de las razones para que David quería que Dios lo restaurara nuevamente, lo perdonara, ¿verdad? Para que él pudiese publicar las maravillas de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ese contraste que hay ahí entre lo que éramos y lo que somos, pues nunca se nos debe olvidar. Nunca se nos debe olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. De dónde nos sacó, ¿verdad? De dónde nos sacó. Ahora,
aquí hay dos palabritas, porque dice nos salvó. Pero, él va a hablar dos palabritas aquí. ¿Cuáles son? En el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Hay dos palabritas, regeneración y renovación. ¿Qué es regeneración? Grupo que canta. Renovación. Nuevo nacimiento. Es renovarse. Es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Renovarse. Es la experiencia que ocurre, que es momentánea, al abrir nosotros el corazón y pedirle a Dios que nos perdone, y ahí inmediatamente Dios derrama su sangre preciosa, que nos cubre, que el sacrificio de Cristo, la obra expiatoria de Cristo viene a nosotros, nos perdona e inmediatamente el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y germina una semilla de vida. Ahí es que comienza el nuevo nacimiento, la regeneración. Regenerarse, como dice Juan, entonces equivale a nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esa es la famosa conversación entre Nicodemo y Jesús. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Ahí es donde viene la gracia y penetra en el ser humano. Exacto. Por eso es que el bautismo es precisamente es la representación de ese momento cuando el cristiano muere, lo sepultan y sale nuevamente y resucita. O sea, esa resurrección es ocurre de un sopetazo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Es sepultar el viejo. ¿Entiendes? Para que el bautismo es el simbolismo de lo que ocurrió espiritualmente en nuestra vida. Entonces se entierra, muere, porque la semilla de trigo tiene que morir para luego que nacer de nuevo. Criatura nueva. Pero eso es la regeneración y eso lo hace que eso es obra de quien, de Dios. Antes damos dolor al mundo, ahora tenemos dolor a Cristo. Ahí el hombre no participa. Vamos a ron y a cerveza. La epístola de Pedro, si usted busca Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23, alguien que lo busque. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. ¿Cómo dice Pedro? ¿Cómo lo describe Pedro? Vamos a ver. 1, 22 y 23. Primera de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Por eso es que en el capítulo de Juan, capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, que dice, mas vosotros sois hijos de Dios, que no somos engendrados de qué, por voluntad de sangre ni de varón, sino de qué, sino de Dios, ¿verdad? Somos engendrados, ¿verdad? Por Dios directamente. Y aquí dice, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de hombre, no es por voluntad de hombre que somos renacidos, sino de incorruptible. Dice, es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, en otras palabras, es como si Dios dijera, crea que soplo de vida en nosotros nuevamente. Es como si Dios soplara aliento de vida en nosotros. Eso es lo que Él hace. Nos da que dice, y tendréis vida y la tendréis en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso es que Pablo dice más adelante, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. O sea, eso es lo primero que pasa, esa es la regeneración. Ahora, renovación. ¿Qué es renovación entonces? Primero ya discutimos regeneración. Por el lavamiento de la regeneración, pero entonces luego dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una vida nueva. Es un cambio.
Que lo que hacía antes, teníamos no lo voy a hacer. la ley se renueva porque tenemos el Espíritu de Dios. Ok, pero ¿qué representa entonces esa etapa? La primera etapa es regeneración, Nacimiento. nuevo nacimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene entonces? Renovación. Entonces, ¿cómo podemos descubrir esa etapa de renovación? Estilo de vida Es un hombre diferente. nuevo. Estilo de vida diferente. Yo soy una nueva criatura. Las cosas pasaron aquí todas. Es un cambio. Fíjate que la regeneración ocurre en un segundo. ¿Cuánto dura la renovación? Para toda la vida. Para toda la vida. Es un proceso que va constante. Es lo que nosotros llamamos santificación, ¿verdad? Transformación, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo, y ahí se necesita tanto la cooperación del Espíritu como ¿quién? Como el hombre. Ahí los dos entonces es que comienzan a funcionar. Es cuando yo decido, yo quiero cambiar. Y reconozco que no puedo cambiar con mis propias fuerzas. Necesito del Espíritu de Dios para cambiar. Y ahí que comienza entonces la voluntad del hombre que quiere cambiar, y junto con el poder del Espíritu Santo que comienza a transformar ese hombre y esa mujer. Y eso dura ¿qué? Toda la vida. Ese deseo de cambiar tiene que permanecer. Nunca nos podemos conformar como somos. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:2? No conforméis, ¿Qué dice? no conforméis a este, Sino que sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál fuera la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo mismo que no os conforméis a este siglo. O sea, en otras palabras, no te conformes como eres hoy. Mañana vas a ser mejor, y hoy eres mejor que ayer, pero menos que mañana. pero vas a ser menos que mañana. O sea, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Pablo decía, no olvidándome de las cosas que quedan atrás, sino que me extiendo hacia adelante para poder alcanzar la estatura de Cristo, un varón perfecto. O sea, la actitud del creyente es la actitud de constante cambio continuo. Nosotros no nos podemos conformar con lo que somos. Podemos haber hecho grandes cosas en el pasado, pero vamos a hacer cosas más grandes en el futuro. Entonces la renovación, porque hay un nacimiento, la renovación es cambio. Es continuo, Cambio cambio. Para constante. siempre. Cambio Quiere decir constante. que puede el hombre fallar, pero se tiene que renovar. Es correcto, esa es renovación Caer continua. y levantarse. Es correcto. Dentro de esa etapa de renovación hay detente, pero también hay levantamiento. Claro. Porque porque para el que ama a Dios todas las cosas obran para bien. O sea, aún las caídas obran para bien. Porque aprendemos a qué. Porque las caídas muchas veces es que nos sobreconfiamos. Y las caídas nos enseñan a que no podemos, mire, el que crea que está firme, que dice estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? A veces como estamos ahí, como que soltamos un poquito y como que nos dormimos en los laureles, y se nos olvida que tenemos que estar renovándonos día a día, ¿verdad? Hay que chequear el ADN, si somos de Dios o no somos de Dios. O sea, tenemos que, no, exacto, tenemos que buscar, El aceite de vez en cuando. tenemos que buscar nuevas nuevas experiencias. Tenemos que tener nuevas experiencias con el Señor. Se busque nuevas experiencias con el Señor. Mire, si Dios nos da cosas abundantes a nosotros. Ajá. Hay un refrán bien coloquial que dice, la experiencia tendrá valor si no se repite el error. Exacto. Eso es así. Eso es así. Si perdiste y aprendiste, no perdiste. Exacto. No perdiste. Julio No perdiste, ¿verdad? Ahora, eso es importante. Por tanto la regeneración, fíjate como Pablo se lo va a describir a Tito de una forma más detallada. Habla de esto, habla de la regeneración, habla de la transformación, habla de lo que Dios puede hacer en el ser humano. Háblale, dile que la palabra de Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Amén. Dile que no importa cómo sea el ser humano, Dios lo puede transformar. De hecho, hay un texto que Y eso nunca se nos debe olvidar a nosotros, ¿sabes? Hay un texto que tiene que ver quizás con esto, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. No, Porque la simiente de Dios permanece en él. exacto.
Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Exacto. Pero también dice, pero si alguno ha caído, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. O sea, ese versículo de que tú acabas de leer Esta es, cosa os digo no para somos que no pequéis. habituales a pecar. A pecar. O sea, el cristiano ya no peca habitualmente. Ahora, eso no exime No te de que en algún momento que Claro. tengas que pecar. Claro. Pero tú sigues siendo ser humano, pero no es hábito en nosotros. No. Eso es así. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Tenemos abogado. ¿Qué pasa cuando caemos? Oiga, nos sentimos tan... ¡Qué dolor! ¡Qué dolor!, ¿verdad? Bien profundo. Bien profundo. Nos duele. Y comenzamos a pensar, y dice, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué? Yo no me merezco esto. Tú no te mereces que yo sea tu hijo. Y empezamos a patalear delante del Señor y a gritar y a llorar y la bondad de Dios se aparece y dice, te perdono, brother. Misericordia. Levántate y échate para adelante. Sigue para adelante. Oiga, y que mucho aprendemos. El hombre te condena, pero Dios Que mucho aprendemos, ¿verdad? Que mucho aprendemos, ¿verdad? Sí, nadie es perfecto. Ese es nuestro Dios. amén. Eso es así. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que es la renovación continua, ¿verdad? Y dice Pablo que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser que herederos, conforme a la esperanza de vida eterna. O sea, tú te conformas ahora que eres que heredero. Heredero. Así no. Y no eres heredero de una fortuna. No. Chapi. Es heredero del reino. Eres Bueno, heredero Del reino. de la tribu de Leví. Coheredero. ¿Cuál era la diferencia entre la tribu de Leví y la demás 11 tribus? ¿Cuál era la diferencia? Porque eran los levitas. La diferencia entre la tribu de Leví y las demás 11 tribus en cuanto a la herencia. Porque los levitas no recibieron herencia. No Lo que tenía tenían era No tenían- elemento solamente Ah, lo disfrutaron todo, Entonces, No tenían tierra. pero tenían allá. pero fueron Pero ¿qué les dijo Dios? los escogidos para ser los ¿Qué sacerdotes. le dijo Dios? Yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad. No tenían tierra. A todo el mundo le repartieron las tierras alrededor. Dice, y a la tribu de él, yo soy tu heredad. Esa es nuestra herencia. Dios es nuestra herencia. ¿Entiendes? Somos herederos, ¿verdad? Somos herederos, ¿verdad? Ahora, se ha manifestado la gracia transforma. Pero ¿para qué ocurre todo eso? O sea, ¿qué tiene que suceder después? Tiene que haber comportamiento. Tiene que haber un comportamiento, tiene que haber un estilo de vida, tiene que haber una vivencia, tiene que haber un testimonio. La gente tiene que darse cuenta de que algo ocurre en tu vida. Ha habido un cambio. O sea, tu vida tiene que influenciar a otros, tiene que beneficiar, tiene que ser de bendición, Tiene que ser ejemplo. tiene que ser ejemplo. La gente tiene que ver en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, Compañero de trabajo. donde tú te mueves. Cuenta, claro. Tienes que saber quién tú eres, a quién tú le sirves. Tú debes ser de beneficio al lugar donde tú estás. Debe haber un servicio de tu parte. Y dice que tiene que ser El con esclavo firmeza. era un ejemplo de eso, que daba ejemplo. La gente tiene que conocer que este hombre está dispuesto a hacer siempre cosas buenas para todo el mundo. O sea, Viste el que domingo. la gente vea, ¿verdad? Que la gente vea, mira. Viste el domingo. Siempre está ahí. El domingo después que cantamos, yo me fui para mi casa, que iba a mover el negocio del hijo mío, que ya se mudó. Entonces el sacerdote iba a escuchar mi casa. Te está hablando de otro No es el sacerdote. mismo aquel que te invitó a cargar No, pero ya lo que El de la pasa. bebida. la santa y la cerveza. Pero para que haga como Dios Me llegó ataca. la goba de cerveza. Pero yo debo decir parecido, oye como Dios ataca. Entonces salimos de la cantata, yo me voy porque quiero ayudar al hijo mío a moverse rápido. Yo iba a las 12 de la noche, el domingo trabajando allí. Pues entonces el sacerdote le da prueba con su guagua. Yo llegué así vestido como estaba, no me importa tener la camisa blanca, la corbata roja. Hay que ayudar al prójimo. Y pues,
se abre alguna vuelta, lo voy a prender, es bien contento. Dice, no te vayas, que traigo un regalo para ti. Un santo, no es que te dejé. ¿Una botella de vino? Cuando vienen para acá vino con una botella. Era blanco lo que había. Y yo sanamente no quiero menospreciarlo porque, pero cuando llegué a casa mi esposa lo abrió y había lo peligroso, el veneno. Entonces vino mi esposa y dijo, en el nombre de Jesús, y lo derramó por toda la, ¿cómo se llama? La pileta. Pero no le dije nada que lo boté. Yo lo recibí por el respeto. Él conoce el respeto, pero de ahí fue una tentación. Entonces aquí dice que debe ser con firmeza. Testimonio con firmeza. Hay que estar, tenemos que influenciar, no te conviertas en tu ellos, que se conviertan en ellos. Correcto, ajá. En esa época. Pero el amor de nosotros que lo va a convertir. En esa época estamos hablando del esclavo judío que era cristiano, daba ese ejemplo en la casa de su patrón, de su amo. Sí, exacto. Pablo le dice a Timoteo, dice, sí, ahora que eres esclavo, ahora tienes que servirle mejor a tu amo. Ahora que eres cristiano, como esclavo, ahora tienes que servirle mejor a tu amo. Fíjate que Pablo muy sabiamente no se ve en contra de la esclavitud. ¿Sabes? No va en contra del sistema. Si ahora que tú eres esclavo, ahora tú vas a servirle mejor a tu amo. Ahora tú que eres amo, tú tienes que tratar mejor a tu esclavo. Los pone a los dos que con unas responsabilidades de participar. Pero le dice a Filemón, y cuídate, porque si yo tengo que correr a ti, tú me debes más y que no me debes a ti. Cristiano. Es correcto, o sea, otras palabras, tienen que deberse uno a los otros. Se daba el caso en que el esclavo era el pastor del amo en la iglesia. Ahora, mira lo que dice aquí en capítulo 3, versículo 1. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Exacto. O sea, no los está poniendo en contra de... No. Tienen que obedecer la ley. Siempre y cuando esas leyes no estuvieran en contra. Es correcto. O sea, en otras palabras, ese esclavo creyente tenía que dar ejemplo sobre todo a los demás. Y Pablo dice que si me lo como a mí mismo. Tú debes ser el mejor empleado de tu compañía. Tiene que dar ejemplo. Tú debes ser el mejor empleado de tu compañía. Siempre. Tú tienes que dar el 110%. Eso es así. Tenemos un gran peso porque tenemos que dar un testimonio delante de todo el mundo. O sea, y eso a veces como que lo perdemos de perspectiva, ¿verdad? Lo perdemos y eso es lo que Pablo está diciendo ahora a Timoteo, a Tito, que diga, en el versículo trabajo para el 1, 3.1, vamos para el 3, vamos a leer el 3.1. Con eso acabamos. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Exacto. ¿Sigo? Sí. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Imagínate que le está pidiendo Pablo ahora. Ahora tiene que dar testimonio. Dios hace todo, Dios regenera tu vida, Dios te renueva constantemente día a día. Ahora renunciaste a las pasiones vergonzosas, vas a vivir sobria, justa y piadosamente. Eres heredero, pero ahora tienes que demostrarlo. Dice, estar dispuesto a toda buena obra. Dispuesto, ready, velando dónde es que puedo hacer lo que tengo que hacer para dar testimonio. Pero mira el pelo ahora. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, bien importante que a nadie difamen, que no sean pendecieros, o sea, en otras palabras, que no sean peleones, que no les gusta la discusión. Amable. Sí, amable. Mostrando mansedumbre para los que nos caen bien. Para con todos los hombres. Mansos para con todos los hombres. Con todo. Antes dicen que el hábito no hace al monje, porque no es lo que se vea. Con todo. Es lo que hay dentro. Con todo. Pero como Pablo siempre tenía un pero, ahora bien. Ahora vamos al 8. Vamos al 8. No, porque ya ese lo discutimos. Vamos al 8 ahora. Al 8. ¿Quién tiene el 8? Vamos a ver. Sammy. Este es el 8. Palabra fiel. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Fíjate que lo vuelve a repetir aquí nuevamente, para que los que creen en Dios procuren. Primero dijo dispuesto, ahora dice procuren. O sea, primero está el disponible para una cosa, ahora está que procuren. La fe sin obra es O muerta. sea, lo primero dijo dispuesto, pero ahora procuren. Ahora hay una acción. Ya hay una acción implícita ahí. Una acción implícita, porque estar dispuesto es una cosa, pero estar dispuesto es tú estar inactivo, pasivo. Exacto. Pero procurar hacer buenas obras ya es otra cosa, ya es estar activo, ¿verdad? Procuren ocuparse en buenas obras, ¿verdad? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, que tú seas de beneficio donde quiera que tú te muevas. Que tú seas de beneficio. Ahí el otro pero. Sea de bendición. Ahora, Ahí espero. ahora, los últimos 3 versículos son importantes. Porque Pablo le va a advertir algo a Tito y que lo vamos a discutir nosotros en la siguiente clase. Pero Pablo, como le está hablando a Tito, a Timoteo le va a decir lo mismo. Pero a Tito le va a decir ahora lo siguiente. Vamos a ver quién lee esos 3 versículos. Pero evita las cuestiones necias y de Genealogías. y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho Sigue. al hombre que acuse, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desechan, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ok. No faltan gente así. Nos vamos a encontrar con Ese gente es así. nuestro de cada día. Y acuérdense que estamos hablando de un pastor. Pero también el consejo nos aplica a nosotros. Porque ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros? Evita caer en qué? Confrontaciones. En discusiones. O sea, la palabra no es para discutirla. O sea, Dios prepara los corazones. O sea, usted sea sabio. Cuando usted vea que hay una necesidad, pues usted se acerca y da la palabra. Pero usted no se ponga a discutir con una persona que usted sabe que lo que va a discutir con usted y a tratar de convencerle, o sea, ahí no van a llegar a nada porque ya la persona está predispuesta. O sea, usted tiene que esperar que haya una necesidad. Para entonces en ese momento usted se le acerca a esa persona en necesidad y le lleve. Por eso es que es tan importante aprovechar la oportunidad y ser prudente. Dios va a dar la oportunidad. A lo mejor esa misma persona que está dispuesta a discutir con usted en ese momento, pues usted no es el momento. No es el momento. Pero a lo mejor esa persona cae en una necesidad y ese es el momento entonces para entonces usted llevarle una palabra de aliento, de fortaleza. Aguas de fuego amontonan sobre su cabeza. Esa persona que te viene con problemas, cuando tú eres humilde y lo dejas, luego él va a decir, caramba, lo que yo le hice, lo que me está respondiendo él tan sano y sin malicia. Eso le choca en su cabeza, dices, aguas de fuego amontonan sobre su cabeza. La conciencia se le quema, porque te hizo un mal, pero tú le haces un bien. Hay que ser prudente. Hay que ser prudente, ¿verdad? Y orar a Dios, ¿verdad? Si usted quiere acercarse a una persona que usted sabe que usted quiere llevarle la palabra, pues Dios se la va a poner en un momento dado. Ore. Le va a gustar llevar la palabra a esa persona. Pues ore. Dios prepara el momento, dame las palabras. Oiga, y le va a producir el momento. En la prudencia hay humildad. Correcto. Entonces Exacto. esa persona lo va a captar. Dios, Ahí la semilla. mire, acuérdese que Dios tiene una estrategia para cada batalla. Dios tiene una estrategia para cada batalla. Y si usted es de los que les gusta conquistar almas, es como conquistar el reino, ¿sabe? Pues si usted es una persona y eso debería estar en el corazón de todos nosotros, conquistar almas, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Porque dice que el que gana alma es sabio, ¿verdad? Dice la palabra. Pues cada persona es como un pequeño reino que usted conquista. Pero Dios para cada persona, para cada reino, Dios le va a dar una estrategia diferente. Claro, usted tiene que pedirle dirección a Dios. ¿Cómo le voy a entrar a ese coco?
¿Cómo le va a entrar al coco El ese? Espíritu Santo lo va a guiar. El Espíritu Santo va a preparar que a veces usted cree que es imposible. Yo sé que Pablo decía a Tito, los cretenses, malas bestias. Así le digo, malas bestias, le digo Pablo. Mira, yo fui a ver a mi mamá que está enferma en estos días. Y allá había una muchacha, el lado de la casa de mi mamá, que era lesbiana. Entonces mi mamá dice, ve Israel, aunque no hablemos mucho, pero ve ministrar a esa muchacha porque aprovechar que ella llegó ahí, entonces fui para allá. Estuve con ella como media hora. Se convirtió. Yo hice llamar a mi esposa, como es dama, le pone las manos y vamos a unirla, vamos a orar por ella. Y se convirtió. Con lo poco que le puede ministrar. Y yo salí a ver a mi mamá. Una lesbiana. Yo le dije Que en su momento no había quien le hablara a ella. que le invitara para la iglesia y que le rebelde completamente, pero tenía que pasar esa situación, ¿verdad? Por eso es que usted siempre ha percibido la oportunidad de Dios y siempre esté dispuesto, procure estar dispuesto para toda buena, ¿verdad? Vamos a orar.